de Cristo Jesús. Dicho esto, si tú abres por favor la escritura en Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 56, y el título de esta enseñanza dice: el velo se rasgó. La palabra de Dios en Éxodo nos cuenta que en el templo había un velo. En este velo particularmente dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo sacerdote, representando a todo el pueblo. Y había pues prácticamente un cordero que era sacrificado año con año. Y esto, una sola vez al año, ese lugar se ocupaba, porque particularmente era un lugar de comunión, un lugar de intercesión, un lugar donde pues había un sacrificio de un cordero para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Pero aquí, mis amados, vamos a ver cómo este velo, a través de la persona de Jesucristo, en los momentos en los que Él era crucificado, se rasgó. Y esto tiene mucha relevancia para ti y para mí, porque este velo, al rasgarse, nos permite a todos nosotros, los que en un momento dado tengamos un encuentro personal con Cristo, después de arrepentirnos, reconociendo que todos somos pecadores, que todos fallamos de muchas maneras, que todos hemos mentido, hemos tenido un mal pensamiento, nos hemos enojado, hemos tenido celos, alguna expresión de nuestra naturaleza que definitivamente no son agradables delante de Dios, porque la palabra, la Escritura, nos da una plataforma completa para vivir de forma diferente. La Biblia, mis amados, simple y sencillamente es un estilo de vida que tú y yo podemos abrazar cuando reconocemos que estas palabras vienen del mismo Dios y son para nosotros, y son para enseñarnos, son para mostrarnos un estilo de vida diferente, donde no vas a mentir, donde no vas a violentarte, donde no vas a dejar de hacer muchas cosas que de forma natural todos practicamos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Habitamos en un cuerpo pecaminoso, somos falibles. El único perfecto, mis amados, es Dios. Y la palabra de Dios renueva tus pensamientos, restaura tu corazón y te enseña a vivir y tener una mejor relación interpersonal con tus semejantes en el motivo que tú me digas. Si eres hijo, si eres nieto, si eres padre, si eres abuelo, si eres abuela, si eres casado, si eres soltero, no importa. La palabra de Dios tiene todos los principios para que tú vivas mejor y los pongas en práctica. Porque la palabra de Dios no es cultura, no es así como que tú conozcas la Biblia nada más por conocerla, no es teología. La Escritura dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay manera que tú puedas conocer a Dios si no es a través de la Escritura. Aquí revela su naturaleza, aquí revela su carácter, aquí revela su pensamiento, sus ideales, el estilo de vida que quiere para ti si eres casado como matrimonio, el estilo de vida de servicio dentro de una congregación como esta. Entonces, mis amados, dice la Escritura aquí en este título que el velo se rasgó. Y esto simplemente nos permite acercarnos confiadamente por ese camino nuevo y vivo que Dios preparó para que nosotros como creyentes pudiéramos entrar al ser el velo rasgado. Esto tiene implicaciones eternas, pero vamos a ver los versículos que vamos a revisar ahorita. Y abre la Biblia, por favor, como te había dicho, si no es mucha molestia. En Lucas 23 vamos a ver del versículo 44 al 56. Y nos dice la Escritura que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo
se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que le había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vamos a tomar verso a verso como acostumbramos. Y si vemos en Lucas 23, versículos 44 y 45, nos dice la Escritura que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mis amados, esta historia, si nosotros la leemos así de forma de golpe y de forma cotidiana, pues probablemente no vayamos a entender algunas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios debemos de saber primeramente que calcula los tiempos de acuerdo al calendario judío. Si nosotros hablamos de la hora sexta, de acuerdo al calendario nuestro, podemos pensar que son las 6 de la tarde. Pero esto no habla de las 6 de la tarde. Y voy a tratar de explicar brevemente las características y diferencias entre un calendario y otro, o sea, el calendario judío y el nuestro, para que podamos comprender un poquito mejor cómo son estas referencias. Las 24 horas del calendario judío, mis amados, se dividen entre el día y la noche. Y nuestro calendario, el nuestro, como todos sabemos, inicia a las 12 de la noche, son las 12 a.m., y luego es la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, etcétera. Así nos vamos a las 24 horas. Pero el día judío inicia a las 6 de la tarde. Es diferente al nuestro. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque en ese momento empieza a oscurecer y se conoce como la primera vigilia. Ahora, el día judío está dividido en 4 vigilias. Hay 4 vigilias. La primera vigilia es de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? La segunda vigilia, es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia, corrijo, me equivoqué. De las 6 de la tarde a las 6 de la noche. A las 9 de la noche, De las 9 de la noche a las 12 es la segunda vigilia, a las 12 de la noche. De las 12 de la noche o de la medianoche a las 3 de la madrugada viene siendo la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia parece trabalenguas, por eso me equivoco. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando está amaneciendo, es la cuarta vigilia. Así se divide el calendario judío en estas horas. Pero las otras 12 horas empiezan justamente a las 6 de la mañana. Y de las 6 de la mañana a las 12 del día que nos narra esta porción de la Escritura, viene siendo la hora sexta. Es decir, de 6 de la mañana a 7 de la mañana es la primera hora, de 7 de la mañana a las 8 de la mañana la segunda, y así te vas a dar cuenta que a las 12 es la hora sexta. Entonces estamos hablando que este acontecimiento
había sido a las 12 del día, a las 12 del mediodía como nosotros lo conocemos. Y podemos ver en Génesis, desde la creación, cómo el Señor se expresa y dice: fue la tarde y la mañana. Y sus referencias de tiempo son al revés a las nuestras. Cuando narra toda la creación, te dice: fue la tarde y la mañana, porque sus horas empiezan, mis amados, a las 6 de la mañana, y equivale todo esto que estamos viendo a las 12 del día. Esto fue exactamente a las 12 del día, y nos dice que esta vigilia duró de las 12 del día a las 3 de la tarde, es decir, 3 horas. Y nos cuenta la Biblia que toda la tierra se oscureció. Un acontecimiento 100% sobrenatural. Un acontecimiento que nunca en la historia de la tierra se ha podido ver. Y tú puedes decir, bueno, fue un eclipse. No quiero decirte que no fue un eclipse, porque el calendario judío siempre es lunar. Y ese es un eclipse de sol, no es un eclipse lunar, que no tiene que ver nada con que el sol se apague o se oscurezca, no tiene que ver nada con eso. Ahora, como si queremos ver más datos, en términos generales, los eclipses de forma cotidiana, los eclipses que hemos visto, duran aproximadamente 3 minutos. La NASA, en su registro máximo de la duración de un eclipse, dura 7 minutos con 29 segundos. Así que descartemos absolutamente la posibilidad de un eclipse, porque no puede haber un eclipse cuando en un calendario lunar, cuando está la luna llena. Es como nosotros podemos decir, bueno, nosotros, ¿qué fecha les gusta la Navidad? Siempre va a ser en diciembre. No puedes decir que la Navidad es en julio, o qué otra cosa. Las fiestas patrias siempre van a ser en septiembre, aquí en México. Así los judíos tenían una fecha precisa y exacta para la Pascua. Pero mis amados, este día es el más espectacular para la raza humana y en favor de todos nosotros que somos pecadores. Porque escúchame bien, en ese momento Jesucristo en la cruz estaba tomando tu lugar y estaba tomando el mío. Por esa razón, mis amados, esta obscuridad fue tan larga, porque eso representa la oscuridad que existe en el corazón humano, en la mente humana, en los pensamientos humanos, en las acciones humanas de todas las razas, de todos los credos, de toda lengua y de toda nación. El corazón del hombre y el corazón de la mujer siempre han sido engañosos y siempre han sido perversos. Nosotros, mis amados, como seres humanos tenemos una tendencia natural a hacer las cosas malas. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil ser deshonesto en alguna situación, no necesariamente la deshonestidad tiene que ser con que tú le robes algo a alguien, a que seas honesto. Es más fácil hacer trampa que hacer lo correcto. O sea, todas las cosas de forma natural que no son correctas delante de los ojos de Dios, de forma natural nosotros tenemos la capacidad, por nuestra condición humana, de poderlas aplicar de manera cotidiana todos los días. Porque no hay bueno ni a uno, dice la Escritura, no hay quien haga lo correcto. Entonces, este fenómeno sobrenatural fue producido, mis amados, por la omnipotencia y la soberanía de Dios, para que todos nosotros sepamos y tengamos claro que Cristo ocupó nuestro lugar. No fue un eclipse. No fue algo nada más así como que tenga una explicación humana. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 24, dice: he aquí, Él, o sea, Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Está señalando al Cordero, está señalando a aquel Dios hecho carne, tomando tu lugar y el mío, para cumplir con todas las demandas de la ley que ningún ser humano ha podido cumplir, porque no ha habido nadie, ni hay nadie perfecto, ni habrá nadie perfecto, solamente Cristo, solamente Jesús. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice la Biblia, y todo esto proviene de Dios. O sea, este acontecimiento, ¿de quién proviene? De Dios. Es una provisión de Dios para el ser humano, hombre y mujer, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Está buscando una reconciliación. Dios es un pacificador y quiere reconciliarse contigo, pero nosotros nos separamos de Dios a través del pecado, y el pecado es errar en el blanco. Es hacer algo incorrecto, hacer algo contrario a lo que Dios dice. Y dice la Biblia que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mis amados, Dios sabe que tú y yo de forma natural somos pecadores, que tú y yo fallamos con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestro trato al prójimo, independientemente de que con todo eso ofendemos a Dios. No hay un solo matrimonio que no haya tenido un pleito fuerte. Hay muchos matrimonios que han tenido pleitos fuertes y han estado al punto de la ruptura y del divorcio. Hay muchos matrimonios que llegan al divorcio. Hay muchos matrimonios que inclusive los pleitos han sido tan fuertes que se matan el uno al otro, o uno mata a otro. En la historia de la humanidad podemos ver muchas historias de este tipo. Lo mismo entre padres e hijos, lo mismo entre abuelos y nietos. Hay familias que matan por herencias. Y la Biblia por eso nos dice a los creyentes que nosotros tenemos una herencia incorruptible, reservada en los cielos, para que no anheles las de aquí. Las de aquí simplemente son temporales, pero normalmente la mayor parte de la gente, con su naturaleza pecaminosa, se frota las manos cuando murió el tío que era rico y que dejó una herencia, y que sabes que tú eres beneficiario de esa herencia, y te frotas las manos porque sientes que te ganaste la lotería. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que de qué sirve que ganes el mundo si pierdes tu alma. De nada sirve. Puedes ganar el mundo, sí, pero puedes perder tu alma. Por eso ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se refiere a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay otra forma. No hay otro nombre por medio del cual tú y yo podamos ser salvos. Y aparte no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, absolutamente nada. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz y el haber derramado su sangre. Dice la Biblia que Él derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado. Y esto es una realidad. Porque su servidor vivió muchas cosas vergonzosas en un pasado, y Cristo me rescató. Y no soy diferente, o sea, simplemente Cristo cambió mi corazón. Sigo siendo la misma persona, pero Dios ha renovado mi mente, ha renovado mi corazón, y hay muchas cosas que su servidor practicaba que en este momento no tiene ningún interés en practicarlas. Y no porque me haya convertido en un fraile o en un iluminado o algo por el estilo, y de repente por ahí ande levitando en algún sitio ahí en mi recámara, para nada. Soy tan pecador como tú y tengo tanta necesidad de Dios y de su palabra como tú. La diferencia puede oscilar en las personas que reconocemos que necesitamos de Dios y necesitamos de su palabra, y las personas que dicen, no gracias, yo así estoy bien. Es muy simple.
Pero el velo del templo, dice la Escritura, se rasgó por la mitad. Este velo es una cortina, mis amados. Como les dije, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto lo puedes ver a detalle en Éxodo 26, el versículo 33, pero todo el Éxodo 26 te puede decir muchas cosas, y en Hebreos 9:3 para los que están tomando nota. En Mateo capítulo 27, versículo 51, nos dice un pasaje paralelo: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, este acontecimiento, mis amados, donde Dios mismo estaba imputando tu pecado y el mío, y el de toda la humanidad a través de todas las edades, en la persona de Jesucristo, para que Él nos representara, Él fuera nuestro sustituto, Él ocupara nuestro lugar y pudiera otorgarnos salvación. Por esa razón sucedió todo esto. No solamente se oscureció, no solamente se rasgó el velo en dos, también dice la Biblia que tembló y que las rocas se despedazaron por muchos lugares. Pero esta ruptura implica un camino nuevo para ti y para mí, para podernos acercar a la presencia de Dios, porque fue abierto para todos aquellos que estamos dispuestos a reconocer que nos hemos equivocado, estamos dispuestos a arrepentirnos y estamos dispuestos a recibir a Cristo y creer en Él como Señor y como Salvador personal. Y no estamos hablando, como yo les digo, de religión, estamos hablando de un acontecimiento histórico notificado en la Biblia a toda la humanidad que pueda ver estos versículos, y nosotros a través de la palabra podemos entender esto. Qué maravilloso todo lo que representa y todo lo que Cristo nos proporciona a través de este camino nuevo. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 22, nos dice la Escritura de esta forma: así que, hermanos, teniendo libertad, subraya esta palabra, libertad, para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Aquí está muy claro. Nos está aclarando el Señor cualquier duda. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, te dice la Biblia, te dice la palabra de Dios en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. En esta tarde tú tienes una invitación para poderte acercar a Dios, no importa el tiempo que tengas, no importa si es la primera, segunda o tercera vez que vienes, pero acércate siempre a Dios con este principio, con un corazón sincero. Y la Biblia y este pasaje te dice algo más, dice en plena certidumbre de fe. O sea, es decir, ciertamente estás creyendo en Cristo y ciertamente estás creyendo en su palabra. Porque la Biblia ahí mismo en Romanos 11:6 dice que es necesario quien se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Es necesario. No podemos acercarnos a Dios dudando, porque justamente la fe de la salvación es por fe y no es por obras. Bienaventurados aquellos que creen sin haberme visto, dijo Jesús. No seamos como Tomás, que quería tocar, que quería ver, que quería que le demostraran. Entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La palabra de Dios nos limpia. Jesucristo dijo, mis palabras limpian tu corazón. O sea, a través de mis palabras estás limpio. Ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. Lo estoy parafraseando de muchas formas para que podamos entenderlo. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y esto, mis amados, no es mi palabra.
No crean a mi palabra. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y dice la Biblia, lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la misma palabra. Jesucristo es la misma palabra encarnada. Él es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra encarnada, Dios mismo encarnado, presentándose a la humanidad. Y tú eres sustentado, según la Escritura, y todo el universo es sustentado a través de la palabra de su poder. Entonces nosotros necesitamos su palabra, que es como la gasolina, es el motor, es el aceite que nos permite caminar de forma correcta, porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Dice la Biblia en Isaías que tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los tuyos. Entonces, es necesario que entendamos que nuestros pensamientos tienen que ser renovados con la palabra de Dios, y entonces podremos pensar de manera distinta. Por eso hay tantas cosas, hay tantas situaciones a través de las cuales todos nosotros podemos ser engañados. Hay muchas ideologías. Biológicamente tú puedes ser una persona y tener un sexo XY, pero a través de las ideologías, si tú te percibes XX, no importan tus cromosomas, no importa tu biología, no importa tu anatomía, quieren que percibamos así a alguien que definitivamente es hombre. Imagínate si por sentimientos, y hay así mucha gente que se percibe perrito, se percibe un bebé de 6 años. Esto es real, esto es real, lo que le estoy diciendo es real. Pero es completamente absurdo y completamente contrario, y cuando tu mente es renovada y transformada y ocupada por la palabra de Dios, tú vas a poder pensar de una manera correcta, equitativa y objetiva, para alcanzar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Este velo, mis amados, que se rasgó de arriba abajo, digo simplemente para que te des una idea, no es que alguien haya tomado sus tijeritas y lo cortó. El velo tenía una altura de 25 metros. 25 metros. Estamos hablando de casi 10 pisos. 25 metros. Un grosor, era tejido, un grosor de 10 centímetros, para que no haya la más mínima duda que Dios rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos entrar por ese nuevo camino, ese camino nuevo y vivo que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para todo aquel que creyera en Él como Señor y Salvador. Y podemos accesar, podemos entrar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote, más bien porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Ese sacerdote es Cristo. Puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Ciertamente es Dios hecho carne, pero era al mismo tiempo todo Dios, pero todo hombre. Y todo el Calvario lo sufrió como hombre. En Lucas 23:46, siguiendo con el pasaje central que estamos viendo, dice la Escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Otra porción de la Escritura dice un pasaje paralelo, dijo: consumado es, todo está terminado, todo está listo para que todo hombre y toda mujer a través de las edades pueda venir a mí sin ningún obstáculo. Mi sangre ha sido derramada,
Yo he pagado la muerte porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Y la palabra de Dios ha sido entregada, todo está consumado, mis enseñanzas, todo está consumado, todo está terminado. Aquí el Señor, mis amados, donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, está citando el Salmo 31:5. Y en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice la Biblia, dice, por eso me ama el Padre. Hay una razón donde está refiriendo esto, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, está hablando Cristo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. La doy por la humanidad, pero tengo potestad para volverla a tomar, porque voy a resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es un mandamiento que Él tenía como hombre. Él venía a cumplir la voluntad de Dios como hombre. Ningún hombre, valga la redundancia, había podido cumplir con esta perfecta voluntad, con la perfecta ley, la de la libertad. Nadie está capacitado por sí mismo. Si Dios no te capacita a través de su palabra y la obra del Espíritu en tu vida, es imposible que tú puedas vivir la Escritura como Él lo pide. Imposible. Forzosamente tenemos que tener una relación con Él a través de la Escritura y del Espíritu Santo. Y Él va haciendo las cosas posibles. Las víctimas de la crucifixión, mis amados, morían generalmente de forma lenta, y esto podía durar 1, 2, hasta 3 días. Había casos. Era una muerte agónica. Sin embargo, en Marcos 15:44 podemos ver cómo Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. Duró 6 horas. Pero esto, mis amados, no es otra cosa más que el control absoluto que tiene Cristo de cada minuto y cada segundo de tu vida y de la mía, de cada minuto y cada segundo de todo lo que acontece en este planeta, de cada segundo y cada minuto de todo lo que acontece en el mismo universo. Nosotros, mis amados, no podemos tener ni siquiera control. Hacemos planes y muchos de nosotros tenemos planes ya para el rato. Ya sabemos a dónde vamos a comer o qué vamos a hacer, si vamos a ir al cine, si vamos a ir a un partido de fútbol, si vamos a visitar a la abuelita, si vamos a ir con la tía. Ya sabemos más o menos qué vamos a hacer. Pero no tenemos control de ese tiempo. Cristo tenía control hasta de la misma muerte. ¿Quién de nosotros tiene ese control? Los médicos, ¿a cuántas personas le dicen, no, pues mira, prepárate porque ya no hay salvación y yo calculo que te queda una semana? Y tuvieron junta médica y vieron todos los estudios y vieron todos los análisis, hicieron todas sus expectativas y resulta que esta persona han pasado 6 meses y sigue vivita y coleando. ¿Has conocido casos así? Nadie tiene control, mis amados, solamente Cristo. Y por eso dijo, consumado es. Vemos también, mis amados, que Cristo Jesús se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, sin ninguna mancha. Nunca falló, nunca pecó, nunca mintió, nunca maldijo, nunca buscó venganza, nunca devolvió los golpes. Él pudo haber llamado a cortes celestiales de ángeles para que lo defendieran y lo libraran de la muerte, pero si esto hubiese sucedido, no estaríamos aquí. No habría salvación. Este era un plan perfecto desde la eternidad para toda la humanidad, porque Dios sabía que todos nosotros íbamos a pecar de diferentes maneras. Hay personas que les interesa mucho la droga,
A mí no me interesa en lo más mínimo porque nunca la probé. No es mi debilidad. Pero hay personas que les interesa mucho mentir o hacer tranzas. Y hay personas que son muy celosas, y hay personas que son muy contenciosas. Y hay personas que son muy iracundas. Y cada uno dice que es atraído y seducido, dice la Biblia que es atraído y seducido de acuerdo a su propia debilidad o de acuerdo a su propia concupiscencia. La Biblia nos dice que Cristo experimentó en su carne todo este tipo de tentaciones, pero no sucumbió a ninguna, no cayó en ninguna. En Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15 podemos leer lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Hay muchas cosas que aunque tú no tengas a Cristo en tu corazón, las hiciste y sabes que estás mal y no quisieras que nadie se enterara de eso. Son conciencias muertas, porque no te trajeron nada bueno. Y aún así, por esa misma conciencia que te delata lo bueno y lo malo todo, y no es Pepe Grillo, en Pinocho, o sea que era la conciencia de Pinocho, pero toda tu conciencia y la mía te dicta algunas cosas que tú haces y que sabes que eso que hiciste no está bien y que no lo presumirías porque lo hiciste en lo oculto, lo hiciste en la oscuridad y te avergüenzas. Inclusive tú dices, no sé ni por qué lo hice, lo hiciste, tengo la respuesta, por tu naturaleza caída y pecaminosa, por ese corazón engañoso y perverso. Es engañoso, fuiste engañado, y es perverso, tiene alcances inimaginables, pero no las presumirías así en un podio, en un auditorio, absolutamente con nadie. Pero aquí dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Dios quiere que tú le sirvas. Hay muchas formas de servir a Dios. En la alabanza, predicando, compartiendo el evangelio, acomodando las sillas, sirviendo a tus semejantes. Tú estás sirviendo a Dios, pero conforme a los parámetros de la Escritura. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Él es el único que puede mediar, para que interviniendo la muerte de Cristo, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, para que esto sucediera, mis amados, tenía que pagarse por precio. La palabra redimido es pagar por precio. Y tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, porque Cristo pagó el precio con su sangre y con su muerte. Por eso puedes estar aquí. Y esto es importante, mis amados. Estas transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Yo quiero esa promesa y quiero esa herencia. No hay personalmente ninguna herencia que me interese como esta. Esta es una herencia maravillosa, inmaculada, incontaminada, inmarcesible, en los cielos, preparada para nosotros. Lucas 23:47 nos habla aquí de otro personaje que estaba ahí viendo cómo estaba siendo crucificado Jesucristo. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un centurión, mis amados, es un soldado romano incrédulo, con doctrinas completamente distintas, acostumbrado
a participar en decenas o cientos de muertes a lo largo de su servicio a Roma, pero quedó impactado porque esta muerte, esta crucifixión, que era una muerte natural o común, digamos así, en el Imperio Romano, se sorprendió y vio cosas que nunca en toda su experiencia había visto. Y por eso él reconoció y dio gloria a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. En un versículo paralelo en Mateo 27:54 nos cuenta que el centurión y los que estaban con él, no nada más te habla del centurión, te habla también de los que estaban con él, su séquito de soldados y otras personas y multitudes, con él guardando a Jesús, estaba hablando como de guardias, guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Algo todavía mucho más extraordinario, él mismo, según este pasaje paralelo, reconoce a Jesucristo como el mismísimo Hijo de Dios. Y todos estos acontecimientos, mis amados, son históricos. Tú puedes ver que la crucifixión, científicamente hablando, y la resurrección de Cristo está demostrada. Hay muchas cosas, mis amados, que nosotros ignoramos. Y por eso dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido o perece por falta de conocimiento. Este centurión fue el vocero del grupo que lo acompañaban. Y tuvo en ese momento conocimiento y certeza de que él y las personas que estaban con él verdaderamente sí eran malas, pero que el justo estaba ahí siendo crucificado. Yo sí soy malo, yo sí he hecho cosas peores que probablemente si las demás personas las supieran, yo también sería crucificado. Pero la cruz o el ser crucificado era tan cruel que los mismos romanos eximían a sus ciudadanos a que fueran crucificados, porque era una muerte demasiado cruel y perversa, de las peores muertes que puedes encontrar a lo largo de la historia, incluyendo la Inquisición, donde había muertes o cuando Hitler, cuando el Holocausto y todo esto. Esto es de las peores muertes. Pero vemos que este hombre tiene temor. Dice que temió, y esto evidencia que dijo, híjole, te das cuenta que tú sí eres malo y que Dios es bueno y que lo necesitas y que sí hay maldad en ti y que en esta persona no hay maldad alguna. Y ¿sabes qué? Este hombre y muchos de los que estaban ahí son producto de la oración del Señor Jesucristo cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La intercesión, la oración, unos minutos o horas antes, no especifica, pero fue una oración hacia todas estas personas que estaban ahí crucificando a Jesús, y por supuesto el centurión era el encomendado con su gente, era el encargado de hacer esto. Verdaderamente esto que dice el centurión manifiesta una certeza y convicción de una fe genuina, algo que realmente le está calando hasta los huesos. Y él ve a Jesucristo por la eternidad como el único justo y el único que justifica. Lo reconoce como verdaderamente es el Hijo de Dios. Es el único que puede justificarme. Esto de lo que estoy siendo testigo nunca en mi experiencia lo he visto. Es parafraseando esta historia. En Hebreos 14:12, mis amados, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, refiriéndose a la humanidad en general. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Y fíjate el contraste de lo que es la humanidad. Sepulcro abierto es su garganta. En el interior del hombre, mis amados, y de la mujer, hay muerte, hay destrucción, hay maldad, hay oscuridad. Por eso dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Te ha tocado oler algún animal muerto? Huele horrible. De verdad son de los peores olores. Yo he tenido perros, y los perros, para hacerse poderosos, dicen los que estudian, los zoólogos y los veterinarios, buscan olores muy fuertes y penetrantes para marcar su territorio. Entonces, cuando ellos detectan alguna rata o otro perro muerto, van y se tallan ahí. Y cuando llegan y los acarician, ahí, a perro muerto. No todos son perros muertos, pero todo huele igual. Bueno, el corazón del hombre, dice, sepulcro abierto es su garganta. Fíjate la descripción de la raza humana. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es el contraste. Es el contraste absoluto de la persona de Jesucristo a nosotros. Por eso nosotros, en una relación personal con Cristo, podemos parecernos a Él, porque ese es el propósito central de la Escritura. Y creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió y los bendijo. Y ahí mismo en Romanos, en el 3, 23 y 26, nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, la justificación, que es lo que alcanzamos, no eres justo, pero sí puedes ser justificado. Y es por gracia, es decir, es gratuita. No tienes que hacer absolutamente nada, es algo que Cristo te otorga de forma gratuita si tú te arrepientes y vienes a Él. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién no tiene pecados pasados en este auditorio? ¿Quién podría levantar su mano? Nadie. ¿Y quién no ha pecado simplemente esta semana que acaba de pasar? La semana para nosotros empieza en domingo. Todos, nadie podríamos levantar nuestra mano, mis amados. Vamos a seguir con el pasaje central de Lucas 23, 48. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, el espectáculo de la crucifixión, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. La Biblia nos cuenta y nos narra la historia de un publicano que, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Paralelo o junto con este publicano nos cuenta la Escritura que estaba un fariseo. El fariseo decía, gracias porque no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, hago esto y hago lo otro. Qué diferencia tan grande en cuando tú te justificas y te consideras bueno y que no eres tan malo, donde la Biblia dice que no hay justo, no hay bueno ni aun uno. ¿Quién tiene razón, tú o Dios? Es evidente. Y este publicano lo reconocía. Y estas personas de esta multitud lo reconocieron, y en esa simbología regresaron reconociendo su condición pecaminosa y golpeándose el pecho. Y probablemente muchos de esta multitud, por la oración de Cristo,
viniendo al arrepentimiento. El publicano, mis amados, oraba: sé propicio a mí que soy pecador. En otras palabras, tu misericordia, Dios, es mi única esperanza. Eso es lo que realmente estaba diciendo este publicano, y es probablemente lo que estaba sucediendo con esta multitud que había entendido y se golpeaba el pecho. Nos dice la Escritura en el versículo siguiente de Lucas 18:13, o sea, es decir, en el 14, que el publicano fue justificado y regresó hacia su casa. Y así podemos hacerlo nosotros. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa cuánto tiempo tengas leyendo la Biblia, si tú no estás haciendo lo que dice la Escritura, pues estás mal, porque nada más te estás llenando de conocimiento, y el conocimiento simplemente envanece tu corazón y envanece tu mente, y te sientes bueno o te sientes buena, pero estás mal si no te arrepientes y vienes a Cristo. Este publicano conocía la Escritura. Este publicano asistía al templo y asistía a la sinagoga. Este fariseo. Ya se me tuercen los cables a cada rato. Este fariseo, este religioso. Y nosotros podemos aquí representar al publicano o representar al fariseo, al religioso, al que no se equivoca, al que siente que está bien, al que señala los errores de otros, pero él o ella están bien y el otro está mal. Tú no tienes la culpa de nada, la culpa la tiene otra persona. Mis amados, el evangelio es completo. El evangelio te salva y no hay culpable algunos, porque todos somos culpables, todos somos dignos de juicio, todos somos dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú no reconoces tu falsedad, tu hipocresía, tu maldad y estás culpando a otros, tú estás mal si no te arrepientes. Dice la Biblia que este publicano fue justificado y regresó a su casa justificado. Y Jesucristo es el único justo delante de Dios, y su justicia, mis amados, es completa para nosotros, porque a Él le fue imputado todo tu pecado y toda tu maldad y todos tus pensamientos y todas tus ideologías le fueron imputados a Cristo, para que tú juntamente conmigo puedas tomar ese camino nuevo y ese camino de libertad. Lucas 23:49 nos sigue contando esta historia en la crucifixión. Dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ya nos puso un hombre como ejemplo, este centurión. Nos puso una multitud también que, pues de alguna manera, tuvo un reconocimiento, regresaron golpeándose el pecho, y seguramente de esas personas hubo personas que se arrepintieron y fueron salvas. Pero aquí va a hablar de mujeres que no tenían la capacidad de ver sufrir a Jesús, por eso no estaban cerca. Pero no era así su corazón, porque los versículos posteriores nos narran que estas mujeres querían estar lo más cerca posible a Cristo, pero no tenían la capacidad de verlo morir como una madre. ¿Qué madre de aquí podría tener la capacidad de ver a un hijo morir en estas condiciones? Había varones también que no tenían esta capacidad, pero tampoco tenían la capacidad de abandonarlo, y por eso ahí estaban. En Marcos 15, que es un versículo paralelo, 40 y 41, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La lealtad de estas mujeres, la vamos a ver en los versículos que siguen, contrasta de manera total y absoluta con los discípulos, que prácticamente ni se mencionan. Fuera de Pedro, después de que Jesucristo fue arrestado en Getsemaní, y que nos dice que Pedro lo negó 3 veces, y que luego lloró amargamente, se arrepintió.
Y fuera de que más adelante vamos a ver que Juan, el apóstol, que era discípulo de Cristo, estaba ahí con María, su madre, y ahí hubo una encomienda. Los demás discípulos no aparecen. Tú sé como estas mujeres, y tu mujer imita a estas mujeres. Deja tus pensamientos equívocos y vanos y tus ideales sentimentalistas por propuestas muy personales que no están a la par de la voluntad de Dios. Haz lo que Dios te dice, de acuerdo a tu función, de acuerdo a tu papel en el hogar, como madre y como esposa, o como hija, honra a tus padres, o quizás laborando, sea honesta, pero sigue a Jesús fielmente como estas mujeres. Algunas venían desde Galilea, viajando con él y con sus discípulos. Dice la Escritura en Lucas 8, versículos 2 y 3, que estas mujeres cuidaban de las necesidades de Jesús. Jesús como hombre tenía necesidades. Él cuidaba de las necesidades. Tú puedes cuidar de muchas necesidades de tu esposo, de tus hijos, de tus yernos, de tu suegro, no sé, pero puedes cuidar y tener cuidado de estas necesidades. Y muchas de ellas apoyaban incluso a Jesús y a su ministerio con sus bienes. Eso dice la Biblia. Estas mujeres, a pesar que la Biblia nos dice que estaban lejos, estas mujeres fueron fieles y fueron siempre agradables delante de los ojos de Dios. ¿Y sabes qué? Cristo las honró. ¿Por qué? Porque fueron privilegiadas. ¿Por qué fueron privilegiadas? Fueron las primeras en recibir la revelación de la resurrección, las primeras en darse cuenta que Cristo Jesús, el acontecimiento más grandioso que pueda haber sucedido en la humanidad después de su muerte, era la resurrección. Porque a través de esa promesa de la resurrección, nosotros estamos aquí, esperando esa resurrección, creyendo que algún día vamos a morir, pero ciertamente estaremos con Él. Porque en la casa de mi Padre, dice Cristo, muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se los diría, pero voy a preparar morada para que todos ustedes estén conmigo. Eso dice, y es el deseo de Cristo. Y estas mujeres lo sabían, y Cristo el Señor se los había plasmado una y otra vez a través de diferentes mensajes. A ellas se les revela la resurrección y son las primeras en anunciar también esta misma resurrección. Volviendo a los pasajes centrales, Lucas 23, 50 y 51, nos cuenta de otro varón, y aquí con esta historia de este varón vamos a terminar. Dice, había un varón llamado José de Arimatea. Arimatea era un pueblo que estaba como a 20 y tantos kilómetros o 30 kilómetros de Jerusalén. Pertenecía a Judea, nos dice la Escritura. Y nos dice la Biblia que este varón era miembro del concilio, es decir, era miembro del Sanedrín, era miembro de las personas religiosas, era de este grupo minoritario, pero que fuertemente había solicitado a Pilato que Cristo fuera crucificado. Este grupo que, ¿cómo se dice?, influyó en las multitudes para que estas multitudes pidieran lo mismo, que Cristo fuera crucificado. Pero aparte de ser miembro del concilio, nos dice la Escritura que este varón era bueno y justo, y esta bondad y esta justicia era por la relación que él había tenido con Cristo y con su palabra. Este también esperaba el reino de Dios, nos dice la Biblia, es decir, creía y confiaba en la palabra del Señor Jesucristo. Espero que tú y yo hagamos lo mismo, que creamos y confiemos en esta palabra. Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, de su grupo al que pertenecía. Él no estaba de acuerdo. Él tuvo los pantalones para decir, yo no estoy de acuerdo, y todo el mundo lo sabía.
Por eso se menciona en la Escritura. Tú no estés de acuerdo con lo que la Biblia dice que no debemos estar de acuerdo. Aunque lo diga tu maestro, aunque lo diga tu abuelo, aunque lo diga tu tío más querido, si no conoce a Cristo, aunque lo diga el gobierno, quien lo diga, no podemos estar de acuerdo con aquello que la Biblia no prueba. Nos dice también en Mateo 27, 57 que José de Arimatea era rico y que aparte era discípulo de Cristo. Y en Juan, capítulo 19, versículo de 38 y 39, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente por miedo a los judíos, está hablando de un sentido de prudencia, pero no es un miedo de que te atemorices de predicar el evangelio, porque era conocido como que él, en medio de ese Sanedrín o de ese concilio, no había estado de acuerdo con que crucificaran a Cristo. Él se había opuesto. Pero si vemos el libro de los Hechos, vemos que muchos de la iglesia secretamente se reunían en casas. Y era válido. O sea, eres prudente, porque hay persecución. Hay muchas personas en China donde hay persecución y en Corea del Norte donde hay más persecución, que se reúnen de manera secreta. Y es bíblico. Y Familia Semilla en algún momento introdujo Biblias a Cuba, por ejemplo. Y las Biblias no son bienvenidas a Cuba, pero por poner algunos ejemplos. José de Arimatea, dice la Escritura, que rogó a Pilato para que le entregase su cuerpo. Y con esto estaba exponiendo su misma vida, porque los sentenciados a ser crucificados no tenían derecho a una sepultura. Pero varón, nos dice la Escritura, que estaba acompañado por otro varón del mismo concilio que vino de noche a Jesús, llamado Nicodemo. Y este mismo varón, que nos aclara la Escritura, también se propuso y trajo mirra y aloes como de 100 libras para participar en esta sepultura de Jesucristo. En los versículos 52 y 53 de Lucas 23 nos dice que José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Este sepulcro era de él. Y con esto, mis amados, de este sepulcro abierto y nuevo, estaba cumpliéndose lo profetizado por Isaías 1000 años antes. Isaías 53, versículo 9. José de Arimatea, mis amados, arriesgó su reputación, arriesgó su unidad que tenía con los del Sanedrín y arriesgó el pedir este cuerpo con Pilato, que Pilato en 3 ocasiones intentó liberar a Jesús y por supuesto no estaba de acuerdo, porque no había encontrado en él falta alguna. Y los últimos versículos de Lucas 23, el 54 y 56, nos dice la Escritura que era el día de la preparación, es decir, era viernes, el día anterior al día de reposo. Y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en el sepulcro. O sea, no se apartaron de Jesús jamás estas mujeres, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Siguieron obedeciendo el mandamiento de Dios y guardaron el día de reposo, y todo lo que habían preparado no lo pudieron aplicar en ese momento. Y vamos a ver que gracias a que esto lo habían preparado, fueron posteriormente, y fue cuando encontraron la tumba vacía. Mis amados, estos pasajes nos narran cómo estas personas fueron testigos oculares, sin perder detalle, del máximo acontecimiento de todos los tiempos,
que es cuando Cristo te sustituyó a ti y me sustituyó a mí en la cruz. Con esto estamos terminando. El justo Cristo por los injustos. Su muerte y su resurrección. Y que por lo tanto nunca más ninguno de nosotros que tenemos un encuentro con Cristo podemos tenerle temor a la muerte, porque sabemos nuestro destino. El día de reposo era un mandamiento. Dios espera hasta el día de hoy que tú reposes en su palabra. Todos los días de la semana son fatigosos. Algunos días son muy buenos. En algunos a lo mejor hasta cerraste un negocio, o te ascendieron, o terminaste tu curso, o pasaste de año, o a lo mejor te graduaste, o fue la culminación de tu especialidad. O a lo mejor en esa semana te casaste y estás muy feliz, pero hay muchas cosas donde a lo mejor también pudo haber fallecido un ser querido. A lo mejor personas que tú conocías se divorciaron, a lo mejor te despidieron de tu trabajo, a lo mejor sucedieron cosas que no debían de haber sucedido, pero sucedieron porque tú no tienes el control de las cosas. Dios te invita a que tú y yo reposemos en su palabra. Este es un día de reposo. En Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, de venir a la congregación, de oír su palabra, de leerla en tu casa, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, porque la Biblia no aprovecha, no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe a los que la oyeron. O sea, tú puedes oír la palabra, pero si no la crees, no te aprovecha de nada. Absolutamente de nada. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Puedes descansar en la palabra de Dios, puedes descansar en sus promesas, puedes descansar en la seguridad que te dio Dios en la Escritura. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hay personas que rechazan la palabra de Dios y nunca entrarán en su reposo. Ahí en los versículos 6 y 7, para terminar, dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se les dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mis amados, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que la escuchamos, estamos oyendo su voz. La exhortación, la estés oyendo en las redes sociales, la estés oyendo aquí, la vayas a oír después, no endurezcas tu corazón. El corazón del hombre es duro, el corazón de la mujer es igual de duro que el del hombre, porque es humana y es humano, somos humanos. No endurezcas tu corazón, sé sensible a la voz de Dios, recibe la plenitud de Cristo cuando Él te ofrece esa plenitud y ese reposo a través de su palabra. Oremos.